Hola, ¿cómo estáis? Bienvenidos a mi canal Gerardo Excel. En este vídeo voy a mostrar tres respuestas a tres consultas que hacen seguidores de mi canal sobre manejar tablas con VBA en Excel. Este es el quinto vídeo de esta serie en la cual lo utilizo para responder determinadas consultas de seguidores. Así que vamos a ver las consultas y las soluciones. Primera consulta. ¿Cómo convertir un rango de celdas en tabla con código VBA en Excel? Para esto, tengo aquí en esta hoja un conjunto de datos, pero que no está estructurado como tabla, solo son informaciones. ¿De acuerdo? Entonces, esta hoja se llama ejercicio C1. Entonces, vamos a la ventana de edición de VBA. Aquí tengo un sencillo formulario y en este botón vamos a escribir el código para convertir ese rango a tabla. Mirad, primero, el objeto hoja, el nombre técnico es list object y ese sería el objeto individual. El objeto colección es list objects y dependen del objeto hoja. Es decir, yo puedo tener uno o más objetos tabla dentro de un objeto hoja. Jerárquicamente dependen de hoja. Por tanto, ejercicio 1, el codename es hoja 2. Hoja 2. Punto. De la colección de list objects, yo puedo utilizar el método add y tengo que elegir los argumentos. El primero de ellos es cuál es el tipo de origen. Entonces es de tipo rango. Esto es importante. Tiene que ser de tipo rango para convertir un rango de una hoja en tabla. Coma. Source, origen. ¿Cuál es el origen? Pues tengo que especificar mi rango. Aquí podría hacerlo, por ejemplo, hoja 2. Punto, desde el rango, vamos a decirle, me faltan las comillas, a 1 y puedo utilizar el current region. Y mira, solo con estos dos argumentos ya me debe estar construyendo una tabla, ¿correcto? Muy bien. Ahora, por motivos de seguir explicando un par de cosas más, convertir a rango sí, y lo que voy a hacer es quitarle los formatos. Se me queda otra vez en rango y apariencia de rango. ¿Qué otros argumentos serían interesantes de incluir? Pues por ejemplo, link source es, en este caso no nos es necesario. Déjame ver aquí. Entonces, coma encabezado. ¿Tiene lista de encabezado? Entonces, si por defecto te va a incluir en encabezado, pero podemos especificar si tiene o no. En mi caso personal normalmente utilizo encabezados y yo prefiero poner sí, especificarlo. Después, el destino en este caso no es necesario. Y por último, un argumento de table style name. Si no aplicamos nada, nos va a aplicar un estilo por defecto, pero si no, podemos aplicarle nosotros nuestro propio estilo. ¿Cómo se llaman? Entonces sería table style, por ejemplo, medium 6 podemos llamarle. Mirar. Entonces, recordar una cosa, aunque esto lo tengo en el vídeo número 1 de manejar tablas con código VBA en Excel. Voy a convertir y me ha creado la tabla y me ha aplicado este estilo. Mirad, este estilo es este medium 6. Entonces esto sea light, medium y oscuro, dark. ¿De acuerdo? Entonces si quisiera, por ejemplo, este otro, vamos a ver cómo se llama, si nos muestra tabla medio 14. Entonces también podríamos hacerlo, podríamos por ejemplo medium 14. Este es un poco opcional, pero si tú ya quieres un tipo de estilo específico, lo puedes especificar como argumento. Pero en realidad yo lo que utilizo generalmente son estos tres, ¿de acuerdo? Y también como una variante siempre puedes hacer, por ejemplo, declarar una variable de mi rango y entonces a esta variable mi rango va a ser igual a esto que tengo aquí, que es un rango de datos, ¿de acuerdo? Y entonces la variable mi rango
se la puedo pasar aquí como argumento, nos funcionaría exactamente igual. Entonces aquí estoy utilizando el current region. Podría ser otros métodos, otras situaciones diferentes para definir el rango. Entonces esta opción también es muy interesante. Resumen, ya habéis visto que es muy sencillo, ¿verdad? La hoja donde queremos construir la tabla, el objeto colección list objects, añadir y especificando rango, este es importante, y luego especificar qué rango estamos queriendo convertir y si tiene encabezado o no. Bastante sencillo, ¿ok? Muy bien, entonces vamos a pasar a la consulta número 2. Y dice así: ¿cómo dar formato a determinadas celdas o columnas con códigos de manejar tablas con VBA en Excel? Para esto, aunque sea la consulta 2, voy a esta hoja del ejercicio 3. Y esto venía por una consulta de un seguidor en el cual, por ejemplo, tiene una tabla y algunas de los datos que tiene son fórmulas. Y entonces esa columna con fórmulas pues la quería diferenciar con un color diferente para que visualmente sepa que es una fórmula, para no borrarla en caso que aplique. Por ejemplo, podríamos poner aquí edad. Voy a utilizar aquí una función que es de tipo de Gerardo Excel, es algo definido que se llama para calcular la edad. Fecha de nacimiento es esta y el código aquí es 1, que yo sé que me va a extraer los años, ¿de acuerdo? Entonces yo saco aquí los años. Ahora yo quiero dar formato a esta columna porque como tiene fórmulas quiero diferenciarla. Entonces, conceptualmente, primero, si yo elijo esta celda, esta es la celda A1, por tanto puedo darle, vamos a elegir, para este ejercicio, color de fondo, puedo darle el color de fondo que yo quiera. ¿De acuerdo? Si quiero a toda la columna, selecciono toda la columna y le doy el formato de color que yo quiero. ¿Por qué? Porque tengo la propiedad interior, que es del objeto interior, y la propiedad color. Son celdas, es decir, es un rango que yo le puedo aplicar un color específico. Cuando trabajamos con códigos específicos de tabla es lo mismo, pero para ello vamos a la ventana de edición de VBA, vamos a elegir este y mirad, vamos a empezar a personal encabezado con rangos. Por tanto, en este caso yo utilizo hoja 1, porque estoy en la hoja 1, range A1 interior color y que a veces le estoy dando un color blue. Por tanto, a la celda A1 le doy un color blue. Muy bien, vamos a ver cómo lo haríamos con personalizar con código de tablas. Mirad, con código de tablas yo lo que he hecho primero es declaro una variable listObject y en el evento initializeThisFormula asigno dicho objeto a esta variable. Por tanto, ya puedo acceder a sus códigos específicos. Como estoy en la fila de encabezado, yo puedo acceder a él por el código específico header row range. Y le digo de la columna 3, pero en este caso mira 1, 2, 3, 4, 5, 6, vamos a cambiarlo, actualizarlo y aplicarlo sobre el 6. Bien, entonces mirad, vamos a separar esto de aquí. ¿Qué ocurre? Esto de aquí, header row range, es una celda específica de la tabla. Entonces eso es un rango. Si es un rango, puedo acceder a su propiedad interior, color, y aplicarle ese color. Si ejecutamos el formulario y ejecuto este procedimiento, estoy accediendo a esta celda, solo que por los códigos específicos de tabla. Vamos a personalizar los datos de una columna. Si nos vamos nuevamente al formulario, ¿qué vamos a hacer? En este caso, para ser dinámico, he declarado una variable UF de tipo long y recojo con esta instrucción la última fila con datos. Es decir, si fuéramos aquí, nos estaría diciendo que el valor de la última fila con datos es 106. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, ¿ahora qué hago? Pues el rango de la A2 hasta A con lo que me recoja esta variable, interior color, y le voy a aplicar ese color. Por tanto, es lo que me aplica aquí. Perfecto. ¿Cómo lo hacemos con código específico de tablas? Pues mirar, sería esta instrucción, es decir, el código del nombre de mi variable tabla, y aquí vamos a hacer que list columns, vamos a modificar a 6.
¿de acuerdo? Entonces list column 6 automáticamente es toda esta columna, pero eso es un rango de datos, igual que este otro. Por tanto, si es un rango de datos, yo puedo acceder a sus propiedades y métodos. En este caso, al ser columnas, yo puedo especificar si es el rango, que incluye encabezados o no, o el data body range, solo los datos. Entonces, hasta aquí le estoy diciendo que quiero que me actúes en esta columna que va desde aquí hasta el final. Le estoy especificando un rango. No es nada diferente de esta otra instrucción, es un rango, por tanto puedo acceder a su propiedad interior y del objeto interior a su propiedad color y darle este color. Por tanto, yo tengo que al aplicar este botón me va a aplicar esta columna el mismo color, porque actúa con lo mismo, son rangos. Entonces, importante esta conceptualización. Los códigos específicos de tabla solamente está definiendo rangos. Ahora, ¿cuál es la diferencia? ¿Por qué es la ventaja? O en mi apreciación personal es la ventaja. Por ejemplo, mirad, yo voy a insertar una fila aquí en la parte superior y una fila en la parte superior. Voy a seleccionar toda mi tabla y le voy a quitar los sin relleno. Por tanto, se me queda el formato que tenía la tabla. ¿De acuerdo? Muy bien. Y ahora nuevamente voy a llamar a este formulario. Entonces, ¿qué sucede? Si yo doy a personal y encabezado, hemos dicho que la A1 y personalizar columna de datos, en este caso me lo aplica aquí. Si habéis visto el código, está actuando conforme le estamos diciendo. En cambio, ¿qué ocurre cuando trabajamos con códigos específicos de tabla? Observar que me lo aplica correctamente y aquí también, aunque yo haya tenido que mover la posición de la tabla respecto a la hoja. Mi código está permanentemente actualizado. Y un último detalle, esta columna se llama edad. Vamos a hacer nuevamente quitarle los formatos, ¿de acuerdo? Muy bien. Entonces, cuando trabajamos con columnas, mirar que podemos especificar, en vez de por el número de índice, por el título de la, lo he puesto mal, por el título de la columna, ¿de acuerdo? Entonces, mirad que voy a coger todo este rango, le quito el color que tenga, ejecuto mi formulario y me aplica el formato correctamente porque he puesto el nombre. Me funciona de las dos maneras. En cambio, tener en cuenta una cosa. Cuando trabajamos en el header row range, si yo utilizo el nombre en vez de el número de índice, vamos a observar qué sucede. Me dice que hay un error. Aquí no me permite estar utilizando el nombre de la columna, el nombre de que hemos dado al título de la columna. Debemos de especificarlo con el valor de índice. En cambio, en list columns sí que podemos utilizar o el número de índice o el nombre, el título que le hemos dado a esta columna. Muy bien, vamos a pasar a la tercera consulta. Y dice así: ¿cómo cargar en un control listbox solo algunas columnas de una tabla con los códigos específicos de manejar tablas con VBA en Excel? Entonces voy a partir de este ejercicio, que ya lo he dejado aquí, y vamos a este formulario que lo tengo aquí. Nuevamente, ¿qué he hecho? He empezado declarando una variable de tipo objeto, en este caso específico listObject, y en el evento initialize asigno a dicho objeto dicha tabla. Y luego también en el evento initialize pues le aplico dos propiedades, una propiedad al listbox que es column.com3. Queremos cargar 3 columnas, aunque tenga 6, ¿de acuerdo? Y aquí esto es un nombre de un procedimiento que aquí tengo 2. Entonces mirad, lo más que se suele utilizar es hacer un ciclo para cargar solo algunas de las columnas. Entonces mirad, con la instrucción with de mi listbox 1 y aglutinamos todas las acciones sobre este control. Entonces primero el método clear lo borramos, después declaro una variable f de tipo long y después desde el 1 hasta con el código que representa mi tabla
de la colección de columnas contarla, es decir, me va a ir hasta el final. Esta instrucción me cuenta todas las filas, todos los registros que tenga mi tabla. Entonces se utilizo para el Lixbox 1 el método addItem y le añado en este caso el valor de la columna 3. ¿De acuerdo? Entonces, como quiero añadir 3 columnas, pues la propiedad listCount -1 para la columna 1 del Lixbox, en este caso quiero cargar la columna 4. Y aquí puedo cargar, por ejemplo, la columna 5, es decir, la 3, la 4 y la 5. Por tanto, si ejecuto este procedimiento, pues estoy cargando, mirad, la columna 3, 4 y 5 con las fechas. Me lo hace correctamente. Y así podría hacer todas las columnas que quiera. Entonces debería actualizar este valor, si quiero más columnas o no, y especificar en este código cuántas columnas quiero. Si quería 4, pues solamente tengo que copiar esta instrucción. Vamos a poner 4, por ejemplo, para hacer aquí una prueba. Copio esta otra línea, ¿de acuerdo? Muy bien, entonces esto es para la columna 3 del Lixbox y quiero cargar la columna 6 de mi tabla. Por tanto, si ejecuto esto, me debería dar correctamente, entonces decir Cristina, raíz, fecha de nacimiento, edad. Ahora dices, no, pero es que yo quiero que me dé estos dos, yo quiero cargar estos otros dos. Pues es tan sencillo como venir aquí y actualizar, es decir, de aquí quiero la columna 1 y de aquí quiero la columna 2. Entonces, de esta manera tan simple estoy cargando las columnas que yo quiero. Algunas variantes sobre esto. En este caso, la tabla de datos tiene 105 registros, ¿sí? Entonces, esto los carga muy rápido. Si tuviéramos muchos registros, 20.000, 30.000, 50.000, puede que le cueste un poco más. Entonces, mi recomendación sería que en vez de cargar los datos de la tabla, sería más aconsejable declarar una variable array, pasar todos datos al array y hacer esta iteración a través del array, que sería mucho más rápido y eficiente. Esto con ciclo, pero tenemos otra opción que es muy interesante, que es cargar con la propiedad list, porque cargaría los datos de manera mucho más rápido y eficiente. Ahora bien, hay un condicionante a la hora de utilizar la propiedad list para cargar solo algunas columnas, y el condicionante es que tiene que ser columnas contiguas, es decir, podría ser de la 1 a la 4, todo seguido, ¿sí? Entonces, ¿cómo haríamos esto? Pues mirad, en este caso declaro una variable que le digo de tipo rango, le llamo rng columnas, y a esta columna le digo, mira, quiero que vaya desde la columna 1 y luego con el método resize, y le digo que quiero 4 columnas más allá. Entonces me incluye, este 4 me incluye desde la 1 hasta la 4, empezando por la 1. Muy bien, este procedimiento se llama cargar listbox. Por tanto, si tengo 4 columnas de la 1 hasta la 4, vais a observar que también me carga de la 1 a la 4. Y esto sería mucho más eficiente que un ciclo. Ahora, puedo cargar, por ejemplo, de la 1, 2, 3, 4, es decir, desde la 3 hasta la 6, claro. Como son contiguas, lo puedo hacer. Es decir, yo pongo de la columna 3, entonces será la 3, la 4, la 5 y la 6. Entra dentro del rango que hay disponible en mi tabla. Por tanto, si lo ejecuto, pues tendré, mirad, desde la 3, la 4, la 5 y la 6. Me lo hace correctamente. Entonces, si tenéis las columnas contiguas, yo recomiendo este otro método porque es mucho más eficiente a la hora de cargar los datos. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces ya os he mostrado también en este ejercicio cuál sería una respuesta algo a la consulta número 3 con los códigos específicos de tabla. Y nada más. Ya he puesto en este vídeo estas 3 respuestas, en este caso manejando tablas con códigos específicos. Espero que os sea útil, espero que os guste, y ahora os voy a pedir que me regaléis un me gusta, os suscribáis a mi canal si no lo habéis hecho, dejadme vuestros comentarios, así como también otras consultas que si son interesantes tal vez pueda hacer nuevos vídeos aclarando o agrupando diversas consultas que me podáis hacer. Y por último, compartir este vídeo, compartir mi canal, que más personas puedan conocer mi canal y aprender con los contenidos que en él publico.
Y nada más, hasta el próximo vídeo. Os espero.